Las palabras más crueles siempre llegan disfrazadas de curiosidad inocente. Mientras mi hija Camila caminaba hacia el altar con su vestido de princesa, el jefe de su prometido me clavó una daga invisible en el alma. ¿Todavía vives del subsidio, Ernesto? Su sonrisa falsa cortó el aire como una navaja afilada. Los invitados giraron sus cabezas, sus miradas cargadas de lástima y desprecio silencioso. En ese momento sagrado, mi dignidad de padre se desmoronó ante 200 personas, elegantes, que ahora me veían como el lastre familiar. Pero Román Varela no sabía que acababa de despertar al león equivocado. Suscríbete para descubrir cómo convertí su humillación en mi venganza más dulce. El Hotel Presidente Intercontinental de Guadalajara brillaba como un palacio de cristal bajo el cielo dorado de marzo. Las luces de araña proyectaban destellos dorados sobre los mármoles pulidos, mientras los invitados más distinguidos de la sociedad tapatía se paseaban entre copas de champán francés y conversaciones susurradas. Mi hija Camila resplandecía como una diosa griega en su vestido de encaje valenciano. Cada puntada bordada a mano contaba la historia de sus sueños cumplidos. Javier, su prometido, la miraba con esa devoción que solo existe en los cuentos de hadas, sus ojos brillando con la promesa de una vida perfecta. Yo permanecía en un rincón discreto, observando desde las sombras como un guardián silencioso, vistiendo mi único traje azul marino que había rescatado del armario para esta ocasión sagrada. Las palabras de orgullo paterno se agolpaban en mi garganta, pero mi naturaleza reservada las mantenía prisioneras, como siempre había hecho durante mis 62 años de existencia. Los meseros deslizaban bandejas plateadas entre los grupos de ejecutivos y empresarios, sus trajes italianos contrastando brutalmente con mi apariencia modesta. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre fusiones millonarias, inversiones en Singapur y viajes de negocios a Dubái, un mundo que parecía tan lejano como Marte desde mi perspectiva de ex-profesor desempleado. Mi corazón paterno se hinchaba de orgullo al ver cómo Camila había conquistado ese universo dorado a través de su brillantez como ingeniera, rompiendo barreras que yo nunca pude ni soñar con tocar. Cada sonrisa que ella regalaba a los invitados era una victoria personal mía, el fruto de años de sacrificios silenciosos y noches de desvelo ayudándola con sus tareas de cálculo diferencial. Sus logros profesionales eran mi mayor obra maestra, la única herencia verdadera que un padre humilde podía legar a su princesa. En ese momento de contemplación paterna, una sombra se proyectó sobre mi refugio en penumbras. Román Varela apareció como un depredador elegante, su traje Armani gris perla, ajustado a la perfección sobre su figura atlética de 49 años. Su sonrisa de tiburón blanco destilaba esa confianza arrogante que solo poseen los hombres acostumbrados a dominar salas de juntas y aplastar competidores sin pestañear. Sus ojos grises me evaluaron de arriba abajo con la frialdad calculadora de quien está acostumbrado a catalogar el valor de las personas en fracciones de segundo. El perfume italiano que emanaba de su piel bronceada por el sol de Cancún creaba una burbuja de superioridad que me envolvió como una nube tóxica. Sus manos manicuradas sostenían una copa de whisky escocés de 30 años, el líquido dorado reflejando las luces como oro líquido en un cáliz sagrado. Su presencia irradiaba ese magnetismo peligroso de los predadores exitosos, esos hombres que construyen imperios sobre los huesos de sus rivales vencidos. Ernesto Valdés, supongo. Su voz ronca cortó el aire festivo como una sierra eléctrica atravesando seda fina. Su apretón de manos fue calculadamente firme, esa presión exacta que establecía jerarquías sin necesidad de palabras explícitas,
como un ritual primitivo de dominación masculina. Sus ojos me escanearon nuevamente, deteniéndose en los pequeños detalles que traicionaban mi condición económica: los zapatos resolados, el reloj de plástico, la corbata que había conocido mejores décadas. He escuchado mucho sobre usted, continuó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Camila me ha contado que fue profesor antes. La pausa antes de esa última palabra fue como un puñal clavado lentamente entre las costillas. Su lenguaje corporal gritaba superioridad, hombros erguidos, mentón ligeramente alzado. Esa postura de conquistador que adoptan los alfa cuando marcan territorio frente a los débiles. La conversación apenas comenzaba y yo ya sentía cómo mi dignidad se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia. Debe ser difícil, continuó Román, saboreando cada sílaba como un vino añejo, ver crecer a los hijos cuando cuando las circunstancias no acompañan. Sus palabras se deslizaron entre los pliegues de mi alma como serpientes venenosas, buscando las heridas más profundas para clavar sus colmillos. La música de violines se convertía en banda sonora de mi humillación, cada nota musical subrayando la distancia abismal entre mi realidad y este mundo dorado. Los invitados cercanos comenzaron a girar sus cabezas sutilmente, atraídos por esa energía depredadora que emanaba de nuestro intercambio, como hienas que olfatean sangre fresca en la sabana. Mi garganta se secó como un desierto. Las palabras se negaban a formar frases coherentes bajo la presión de su mirada intimidante. Román inclinó ligeramente su cabeza como un gato jugando con un ratón herido, esperando el momento perfecto para asestar el golpe mortal. Sus labios se curvaron en una sonrisa que prometía dolor, esa expresión que adoptan los verdugos antes de ejecutar su obra maestra de crueldad. El momento de silencio se alargó como una eternidad, cargado de electricidad venenosa que hacía que el aire mismo se volviera denso y difícil de respirar. Los cristales de la araña parecían vibrar con la tensión acumulada, reflejando fragmentos distorsionados de mi cara pálida y sus facciones satisfechas. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho, cada pulsación recordándome mi vulnerabilidad en este territorio hostil de lobos vestidos de seda. Las risas distantes de los invitados se convertían en ecos burlones, como si todo el salón fuera cómplice de mi inminente humillación. Román levantó su copa en un gesto aparentemente casual, pero sus ojos nunca abandonaron los míos, manteniendo esa conexión depredadora que precede a los momentos de máxima crueldad. La pregunta final flotaba en el aire como una guillotina, esperando caer, y yo sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Un padre siempre es vulnerable cuando otros evalúan su capacidad de proteger a sus hijos. ¿Todavía vives del subsidio, Ernesto? Las palabras de Román cayeron sobre el salón como una bomba de napalm envuelta en terciopelo, cada sílaba cargada con la precisión letal de un francotirador experto. Su sonrisa se ensanchó como la de un cocodrilo contemplando su próxima víctima, esa expresión de satisfacción pura que adoptan los depredadores cuando saben que han localizado el punto exacto donde clavar el cuchillo. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el propio universo hubiera detenido su respiración para presenciar mi ejecución pública. Las conversaciones circundantes se desvanecieron en murmullos fantasmales, los violines se convirtieron en lamentos fúnebres, y las luces de cristal parecían enfocarse como reflectores sobre mi figura encogida. Mi cara se incendió con esa vergüenza ardiente que nace en el estómago y se extiende como lava por todo el cuerpo, quemando cada fibra de dignidad que me quedaba.
Los invitados cercanos giraron sus cabezas con esa curiosidad morbosa que despierta el sufrimiento ajeno, como espectadores en un coliseo romano esperando ver correr la sangre. El aire del salón se volvió denso como mercurio líquido. Cada respiración se convertía en un esfuerzo titánico, mientras los ojos de 200 personas se clavaban en mi figura como dagas invisibles. Reconocí esas miradas. Eran las mismas que había soportado durante meses, en las oficinas de empleo, en los bancos donde solicitaba prórrogas, en las tiendas donde contaba monedas para comprar lo esencial. Era la mirada de la lástima mezclada con desprecio, esa combinación tóxica que convierte a un hombre en fantasma social. Las damas elegantes intercambiaron gestos de compasión fingida detrás de sus abanicos de encaje, mientras sus maridos asentían con esa superioridad moral que adoptan los exitosos ante los caídos. Mi traje azul marino se sintió de repente como un disfraz patético, cada hilo gritando mi impostura en este templo de la opulencia. El perfume caro de las mujeres se mezcló con el aroma del whisky premium, creando una atmósfera sofocante que me recordaba mi lugar en la cadena alimentaria de esta jungla dorada. Camila apareció en mi campo visual como un ángel descendiendo del cielo, su rostro transformado por una expresión de horror que jamás olvidaré hasta mi último aliento. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas contenidas, esas gotas cristalinas que reflejaban no solo mi dolor, sino su propia humillación por asociación sanguínea. «¡Papá!», susurró con una voz quebrada que atravesó mi alma como una lanza ardiente, su mano enguantada buscando la mía en un gesto de solidaridad desesperada. Javier apareció a su lado con la expresión de un hombre atrapado entre la lealtad a su prometida y la sumisión a su jefe todopoderoso, sus ojos oscuros saltando entre Román y yo como un animal acorralado. El conflicto interno desgarraba sus facciones. Por un lado, su amor genuino por Camila lo empujaba a defenderme, pero por el otro, su supervivencia profesional dependía del hombre que acababa de destruirme públicamente. La música continuaba sonando como si nada hubiera pasado, esa melodía angelical, ahora convertida en banda sonora de mi apocalipsis personal. Román saboreó mi destrucción como un sommelier degusta un vino excepcional, cada matiz de mi sufrimiento, añadiendo capas de placer a su experiencia depredadora. Sus ojos grises brillaron con esa satisfacción primitiva que sienten los alfas cuando establecen su dominio sobre los débiles del rebaño. «No se preocupe», continuó con voz aterciopelada. «Todos atravesamos momentos difíciles, aunque claro, algunos más que otros». Su risa cristalina resonó por el salón como campanas de una catedral anunciando mi funeral social. Los invitados comenzaron a formar pequeños círculos de murmuración, sus voces convirtiéndose en el zumbido constante de abejas chismosas, diseccionando mi cadáver reputacional. Mi respiración se volvió superficial y errática, como si mis pulmones hubieran olvidado su función básica bajo la presión de esta pesadilla pública. Las piernas me temblaron con la inestabilidad de un edificio a punto de colapsar y tuve que apoyarme discretamente en una columna para no desplomarme ante toda esta corte de buitres elegantes. El momento se cristalizó en mi memoria como una fotografía maldita que me perseguiría por el resto de mis días. Román triunfante con su copa alzada, Camila destruida con lágrimas corriendo por sus mejillas de porcelana, Javier paralizado entre mundos y yo convertido en el espectáculo principal de mi propia humillación. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos del evento capturaron cada ángulo de mi degradación, inmortalizando este momento para la posteridad familiar.
Mi mente se fragmentó entre la vergüenza absoluta y una ira sorda que comenzaba a hervir en las profundidades de mi alma, como lava acumulándose en las entrañas de un volcán dormido. Las voces a mi alrededor se convirtieron en un eco distorsionado, como si estuviera hundiéndome en aguas profundas, mientras la superficie se alejaba inexorablemente. Román inclinó su cabeza en una reverencia burlona, ese gesto que los verdugos dedican a sus víctimas antes de retirarse a celebrar su obra maestra. Su misión estaba cumplida. Había convertido el día más feliz de mi hija en mi día más humillante, marcando su territorio sobre mi familia con la precisión de un depredador experto. Pero en ese abismo de desesperación, algo ancestral se removió en mi interior como un dragón despertando de un sueño milenario. Una sonrisa extraña comenzó a dibujarse en mis labios, tan sutil que solo los observadores más atentos podrían notarla. Román había cometido el error fatal de todos los depredadores arrogantes. Había subestimado completamente a su presa. Sus ojos detectaron ese cambio sutil en mi expresión, esa transformación casi imperceptible que precede a los momentos de revelación devastadora. La confianza en su rostro vaciló por una fracción de segundo, como si hubiera percibido alguna vibración peligrosa en el aire. El salón dorado del presidente intercontinental estaba a punto de presenciar algo que ninguno de estos testigos elegantes olvidaría jamás. Mi silencio ya no era sumisión, sino preparación, como el momento de calma que precede a los huracanes más destructivos. Los depredadores más peligrosos son aquellos que esperan el momento exacto para mostrar sus verdaderos colmillos. Mi sonrisa se expandió lentamente como el amanecer sobre las montañas, transformando mi rostro de víctima humillada en algo completamente diferente, algo que hizo que Román retrocediera instintivamente medio paso. «Tienes razón, Román», dije con una voz que parecía emanar desde las profundidades de mi alma, cada palabra destilada con la paciencia de un maestro que está a punto de impartir la lección más importante de su vida. He vivido momentos muy difíciles estos últimos 3 años, noches enteras frente a la computadora, días completos encerrando en mi estudio, rechazando invitaciones sociales, viviendo como un ermitaño obsesionado. Mi postura cambió sutilmente, enderezándose, como un árbol que encuentra nueva tierra fértil, mis hombros expandiéndose con una confianza que parecía brotar de la nada. Los invitados percibieron ese cambio de energía en el aire, esa transformación eléctrica que precede a los momentos históricos, como animales que sienten la proximidad de una tormenta devastadora. Camila me miraba con una mezcla de confusión y esperanza, sus lágrimas suspendiéndose en el tiempo, mientras algo primordial en su corazón de hija reconocía el despertar del león que había dormido dentro de su padre durante décadas. ¿Sabes qué es lo más fascinante de los subsidios, Román?, continué, mi voz adquiriendo esa cadencia hipnótica que solía usar en mis mejores clases magistrales, cuando convertía ecuaciones matemáticas en poesía pura. Es que a veces un hombre los necesita no porque sea incapaz, sino porque está invirtiendo cada segundo de su existencia en algo que va a cambiar su vida para siempre. Mis ojos se clavaron en los suyos con la intensidad de un láser cortando metal, y por primera vez en esta conversación fue él quien desvió la mirada. El salón completo parecía haberse convertido en un teatro, con cada invitado conteniendo la respiración como espectadores que presentan que están a punto de presenciar el clímax de una obra maestra. Las luces de cristal parecían concentrarse sobre nosotros como reflectores divinos, iluminando lo que estaba destinado a convertirse en una leyenda familiar que se contaría durante generaciones. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra,
Pero ahora cada pulsación era un himno de triunfo inminente en lugar de pánico desesperado. Durante estos 3 años de subsidios, pronuncié esa palabra con la delicadeza de quien maneja una joya preciosa. He estado desarrollando algo extraordinario en mi pequeño estudio. Un algoritmo de inteligencia artificial aplicado a la gestión hotelera que optimiza la ocupación, reduce costos operativos en un 40% y maximiza la satisfacción del cliente usando análisis predictivo. Las palabras técnicas fluyeron de mis labios como agua cristalina de una cascada, cada término especializado cayendo sobre la audiencia como gotas de oro líquido. Román parpadeó varias veces, su cerebro luchando por procesar la información que acababa de recibir como un depredador que descubre que su presa aparentemente indefensa acaba de revelar colmillos más afilados que los suyos. Los ejecutivos presentes intercambiaron miradas de reconocimiento. Esas palabras no eran el balbuceo desesperado de un hombre hundido, sino el lenguaje preciso de alguien que dominaba territorios tecnológicos que ellos apenas podían soñar con comprender. Camila me miraba con una expresión de asombro absoluto, como si estuviera viendo a su padre por primera vez en su vida adulta. Mi pequeña empresa, Valdez Tech Solutions, acaba de cerrar su primera ronda de financiamiento por $3 millones con inversores de Silicon Valley. Continué, cada palabra cayendo sobre el salón como meteoritos incandescentes sobre un campo de batalla. Y casualidades de la vida, Román. Nuestro primer cliente corporativo ha sido precisamente... Hice una pausa teatral que se alargó como una eternidad, saboreando cada segundo de la transformación que estaba ocurriendo en el rostro de mi verdugo convertido en víctima. Sus facciones pasaron por un caleidoscopio de emociones: confusión, incredulidad, horror naciente y finalmente esa comprensión devastadora que llega cuando uno se da cuenta de que acaba de cometer el error más estúpido de su vida. Los murmullos en el salón crecieron como un maremoto de voces, ejecutivos y empresarios, comenzando a conectar los puntos de una historia que estaba reescribiendo la realidad ante sus ojos. Javier me miraba con una mezcla de admiración y shock, como si hubiera descubierto que su suegro era secretamente un superhéroe disfrazado de hombre común. El Hotel Presidente Intercontinental, concluí con la tranquilidad de un emperador anunciando la conquista de un nuevo territorio. Desde hace 2 meses, mi software está optimizando cada aspecto de las operaciones de este hotel, desde la gestión de habitaciones hasta la predicción de demanda estacional. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac de los relojes suizos en las muñecas de los invitados. Román se había convertido en una estatua de sal, su copa de whisky temblando en su mano como una hoja en vendaval, mientras su cerebro procesaba la magnitud de su error catastrófico. La ironía era tan perfecta que parecía orquestada por los dioses del destino. Había elegido humillarme precisamente en el edificio que funcionaba gracias a mi genio tecnológico. Los invitados comenzaron a formar un círculo cada vez más cerrado alrededor de nosotros, atraídos como imanes por la reversión más espectacular de fortunas que habían presenciado en sus vidas privilegiadas. Las cámaras de los fotógrafos se enfocaron nuevamente en mi rostro, pero ahora capturaban no la cara de una víctima, sino el semblante triunfal de un gladiador que acababa de derrotar al campeón invencible del Coliseo. La música de violines parecía haber cambiado de tono, transformándose de lamento fúnebre en sinfonía victoriosa, como si los propios músicos hubieran percibido el cambio cósmico que acababa de ocurrir en el salón. Mi hija Camila me miraba,
con una expresión de orgullo tan puro que amenazaba con derretir mi corazón paterno, sus lágrimas ahora brillando como diamantes de felicidad en lugar de gotas de humillación. Los invitados más influyentes comenzaron a acercarse con esa gravedad reverencial que adoptan los poderosos cuando reconocen a un nuevo miembro de su élite, sus tarjetas de presentación ya preparándose en sus billeteras como ofrendas a un nuevo dios de la tecnología. Román permanecía inmóvil, atrapado en su propia trampa de arrogancia, como un cazador que descubre que el ciervo aparentemente indefenso al que perseguía era en realidad un tigre de Bengala hambriento. El aire del salón se cargó con esa electricidad especial que solo existe en los momentos que definen el antes y el después de las vidas humanas, cuando el destino revela sus cartas más impactantes. El silencio de los sabios a menudo se confunde con la mudez de los vencidos hasta que llega su momento de rugir. El gerente general del presidente intercontinental apareció como una aparición divina, abriéndose paso entre la multitud de invitados con la urgencia de alguien que acababa de recibir el mensaje más importante de su carrera profesional. «Señor Valdés», exclamó con una voz cargada de reverencia genuina, «no sabía que usted estaría aquí esta noche. Es un honor inmenso tener al genio detrás de nuestro renacimiento tecnológico celebrando en nuestras instalaciones». Sus palabras cayeron sobre el salón como una lluvia de oro líquido, confirmando cada sílaba de mi revelación ante una audiencia que ahora me contemplaba como si hubiera descendido del Olimpo mismo. Román se había convertido en un cadáver viviente, su rostro adquiriendo esa palidez cerosa que adoptan los hombres cuando comprenden que acaban de autodestruirse frente a testigos. El whisky se derramó de su copa temblorosa, manchando su traje Armani con gotas doradas que parecían lágrimas de su orgullo agonizante. Los invitados formaron un semicírculo perfecto alrededor de nosotros, como cortesanos rindiendo homenaje a un rey recién coronado, sus expresiones transformadas de desprecio a admiración en cuestión de segundos. La metamorfosis social había sido tan brutal y completa que algunos parecían sufrir vértigo emocional, incapaces de procesar la velocidad del cambio de paradigma. «Su algoritmo ha revolucionado nuestras operaciones», continuó el gerente con el entusiasmo de un discípulo, predicando el evangelio de su maestro. «Hemos aumentado nuestra eficiencia operativa en un 38%, reducido el desperdicio en un 45%, y nuestra satisfacción del cliente ha alcanzado niveles históricos del 96%. Cada estadística era una bofetada invisible en el rostro de Román, quien ahora comprendía que no solo había atacado a un hombre poderoso, sino que lo había hecho en el territorio mismo que este hombre controlaba desde las sombras. Los números flotaban en el aire como estandartes de batalla, proclamando mi victoria con la precisión implacable de las matemáticas puras. Camila se acercó a mí con pasos temblorosos, sus ojos brillando con un orgullo tan intenso que amenazaba con incendiar el salón completo, y cuando me abrazó, sentí que todo el sufrimiento de estos años se evaporaba como rocío bajo el sol matutino. Javier me extendió la mano con una expresión de respeto que jamás había visto en sus ojos, como si hubiera descubierto que su suegro era secretamente el rey de un imperio invisible. Los empresarios más influyentes del evento comenzaron a converger hacia mi posición como planetas atraídos por la gravedad de un sol recién nacido, sus tarjetas de presentación materializándose en sus manos como varas mágicas en un espectáculo de ilusionismo. «Señor Valdés», murmuró el dueño de la cadena hotelera más importante de México, «necesitamos hablar urgentemente sobre expandir su tecnología a nuestras propiedades».
Sus palabras desataron una cascada de ofertas similares, como si hubiera abierto las compuertas de una presa conteniendo oportunidades millonarias. Los flashes de las cámaras se multiplicaron exponencialmente, pero ahora capturaban no mi humillación, sino mi apoteosis, inmortalizando el momento en que un hombre aparentemente derrotado se revelaba como el arquitecto secreto de una revolución tecnológica. Román permanecía petrificado en su posición, convertido en el único punto inmóvil en un universo que giraba ahora alrededor de mi gravedad recién descubierta. Su arrogancia se desmoronaba como un castillo de arena bajo las olas, dejando expuesta la mediocridad que había estado ocultando detrás de trajes caros y poses autoritarias. Y pensar que durante 3 años viví como un ermitaño. Reflexioné en voz alta, dirigiendo mi mirada directamente a los ojos vidriosos de Román, rechazando invitaciones, cancelando planes, viviendo de manera tan austera que la gente pensaba que había perdido la dignidad. Mi voz adquirió esa cadencia teatral que usan los grandes oradores cuando se aproximan al clímax de sus discursos más memorables. Pero cada noche de insomnio, cada comida frugal, cada no que dije a los placeres inmediatos, era una inversión en este momento exacto. Las palabras fluyeron como miel envenenada, dulces en superficie, pero letales en su núcleo, diseñadas para penetrar en las heridas que yo mismo había abierto en el alma de mi torturador. Los invitados absorbían cada sílaba como evangelio, comprendiendo que estaban presenciando no solo una venganza, sino una lección magistral sobre paciencia estratégica y triunfo diferido. El salón completo se había convertido en mi aula, y yo había recuperado mi trono natural como maestro, pero ahora enseñaba lecciones de poder en lugar de matemáticas a adolescentes. La orquesta pareció percibir el momento histórico y comenzó a tocar con una intensidad renovada, como si los violines hubieran cobrado vida propia para celebrar mi resurrección social. «Román», dije finalmente, pronunciando su nombre como si fuera una sentencia judicial, «quiero agradecerte públicamente por esta pregunta sobre los subsidios». Mi sonrisa se expandió hasta alcanzar dimensiones épicas, irradiando esa satisfacción que solo experimentan los estrategas cuando ven sus planes más ambiciosos ejecutándose a la perfección. Me has dado la oportunidad perfecta de anunciar algo que tenía planeado para más tarde, pero que creo merece ser compartido ahora mismo. Hice una pausa dramática que se alargó hasta convertirse en suspense puro, mientras 200 personas contenían la respiración esperando la revelación final. Román me miraba con esa expresión de horror creciente que adoptan las víctimas de accidentes cuando ven acercarse el impacto inevitable, conscientes de su destino, pero incapaces de alterarlo. El poder había cambiado de manos tan completamente que el aire mismo parecía haberse reconfigurado, como si las leyes físicas del salón hubieran sido reescritas para reflejar la nueva jerarquía social. Valdez Tech Solutions acaba de ser adquirida por una corporación de Palo Alto por $57 millones. Anuncié con la serenidad de quien lanza la bomba nuclear final en una guerra que ya había ganado. Y a partir del próximo mes estaré dirigiendo la división latinoamericana desde nuestras nuevas oficinas en Santa Fe. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía haber absorbido hasta el eco de mis palabras, como si el universo mismo hubiera pausado para procesar la magnitud de esta revelación final. Román se tambaleó, como si hubiera recibido un puñetazo invisible en el plexo solar, su copa cayendo de sus manos temblorosas y estrellándose contra el mármol en una sinfonía de cristales rotos que sonó como el requiem de su arrogancia.
Los invitados estallaron en un murmullo colectivo que creció hasta convertirse en rugido de admiración, como una multitud en un estadio celebrando el gol decisivo en una final del mundo. Camila me abrazó con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas, sus lágrimas ahora convertidas en ríos de felicidad pura que mojaban mi traje como bendiciones del cielo mismo. La paciencia es el arma más letal de los genios. Silenciosa, invisible e imposible de detener, una vez que decide atacar los minutos que siguieron, se desarrollaron como una sinfonía cósmica de justicia poética, cada segundo cargado con la electricidad de un universo que se reordenaba según nuevas leyes de poder y respeto. Román permanecía inmóvil en el epicentro de su propia destrucción, convertido en una estatua de sal, contemplando las ruinas de su arrogancia, mientras los invitados más poderosos del evento se alineaban para presentarse ante mí como peregrinos ante un santuario sagrado. Su respiración se había vuelto superficial y errática, como la de un pez fuera del agua, mientras sus ojos vidriosos recorrían el salón, buscando una salida digna que simplemente no existía en este nuevo mapa de realidades. El perfume italiano, que antes irradiaba confianza, ahora se mezclaba con el aroma acre del sudor frío, esa fragancia del miedo que ningún dinero puede disimular cuando un depredador se convierte súbitamente en presa. Los fragmentos de cristal de su copa yacían a sus pies, como los restos de su reino derribado, cada pedazo reflejando las luces de araña como lágrimas congeladas de su orgullo agonizante. Su traje Armani, antes símbolo de superioridad incuestionable, ahora parecía un disfraz patético que no lograba ocultar la mediocridad expuesta de su verdadero ser. Javier se acercó a Román con la cautela de alguien que camina sobre hielo quebradizo, su lealtad profesional colisionando brutalmente con su nueva comprensión de las jerarquías reales en este tablero de ajedrez social recién revelado. «Señor Varela», murmuró con una voz que temblaba como hoja en vendaval, «creo que quizás sería mejor si...». Sus palabras se fragmentaron en el aire como mariposas heridas, incapaces de completar una frase coherente ante la magnitud del desastre que se desarrollaba frente a sus ojos. La expresión en el rostro de mi yerno era un caleidoscopio de emociones contradictorias: horror por la humillación de su jefe, admiración creciente por mi genio oculto y terror por las implicaciones profesionales de este enfrentamiento titánico. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras ajustaba su corbata, ese tic nervioso que adoptan los hombres cuando sienten que el suelo se desmorona bajo sus pies. Los otros ejecutivos de su empresa observaban la escena con esa fascinación morbosa que despiertan los accidentes de tráfico, conscientes de que estaban presenciando el fin de una era y el nacimiento de otra completamente diferente. El gerente del hotel regresó acompañado de todo su equipo directivo, como generales presentando sus respetos a un emperador recién coronado en el campo de batalla donde acababa de vencer al tirano anterior. «Señor Valdés», proclamó con una voz que resonó por todo el salón, como un heraldo anunciando la llegada de un nuevo rey. «Es nuestro honor informar que Valdés Tech ha sido designado como proveedor exclusivo de soluciones tecnológicas para toda la cadena intercontinental en México y Centroamérica». Sus palabras cayeron sobre Román como martillazos en el último clavo de su ataúd profesional, cada sílaba confirmando que no solo había atacado al hombre equivocado, sino que lo había hecho en el momento más catastrófico posible. Los números bailaron en el aire como demonios burlones: 200 hoteles, 50,000 empleados, ingresos anuales por $500 millones,
todo girando ahora en la órbita de mi imperio tecnológico recién revelado. Camila me miraba con una expresión de orgullo tan intenso que parecía capaz de iluminar continentes enteros, sus ojos brillando como estrellas recién nacidas en una galaxia de felicidad infinita. La transformación de mi hija de víctima por asociación a princesa de un reino tecnológico había sido tan completa que algunos invitados la saludaban ahora con reverencias que rayaban en lo ceremonial. Los empresarios más sagaces del evento habían comenzado a formar una fila informal para acercarse a mí, sus cerebros calculadores ya procesando las implicaciones de aliarse con el nuevo poder emergente en lugar de seguir adorando al ídolo caído. Don Ernesto. El título de respeto fluyó naturalmente de sus labios como miel dorada. Su visión tecnológica podría revolucionar toda la industria turística latinoamericana. Sus ofertas se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Contratos millonarios, asociaciones estratégicas, invitaciones a consejos de administración, todo el universo de oportunidades que se abre cuando un genio oculto finalmente revela su verdadera naturaleza. Román observaba esta coronación social con la expresión de un hombre contemplando su propio funeral, consciente de que cada apretón de manos que yo recibía era una palada de tierra sobre su tumba profesional. Su teléfono comenzó a vibrar insistentemente, probablemente mensajes de sus superiores que habían comenzado a recibir informes sobre el desastre que acababa de desatar en el evento social más importante del año. Las redes sociales ya estaban ardiendo con fotografías y videos del momento, inmortalizando su caída para la posteridad digital como un recordatorio eterno de los peligros de subestimar a los leones dormidos. La música de la orquesta alcanzó un crescendo dramático, como si los propios músicos hubieran sido poseídos por el espíritu épico del momento y estuvieran componiendo la banda sonora de mi apoteosis en tiempo real. Los violines lloraban, lágrimas de júbilo mientras los chelos rugían himnos de victoria, creando una sinfonía que parecía emanar directamente del corazón palpitante del destino mismo. Los invitados más influyentes habían comenzado a formar círculos concéntricos alrededor de mi posición, como planetas organizándose en órbitas perfectas alrededor de un nuevo sol, sus conversaciones girando exclusivamente en torno a mí, genio tecnológico, y las oportunidades infinitas que mi empresa representaba para sus propios imperios. Román había sido relegado a la periferia del evento, convertido en una sombra errante en los márgenes de su propia irrelevancia, mientras yo ocupaba el centro gravitacional de todas las miradas, conversaciones y ambiciones presentes en el salón. Su reino de arrogancia había durado exactamente el tiempo que tarda una burbuja de jabón en reventar bajo el sol inclemente de la realidad, dejando solo residuos iridiscentes de lo que una vez fue poder absoluto. El fotógrafo oficial del evento se acercó con esa reverencia profesional que adoptan los artistas cuando reconocen que están capturando un momento histórico destinado a ser recordado durante generaciones. «Señor Valdés», murmuró mientras ajustaba su equipo con la precisión de un cirujano preparando una operación delicada. ¿Podríamos tomar algunas fotografías oficiales para conmemorar este anuncio histórico? Sus flashes comenzaron a dispararse como fuegos artificiales en una celebración nacional, cada destello capturando diferentes ángulos de mi triunfo mientras Román se desvanecía gradualmente hacia los rincones más oscuros del salón como un vampiro huyendo de la luz del amanecer. La ironía cósmica había alcanzado proporciones shakespearianas. El hombre que había intentado convertir la boda de mi hija en mi humillación pública había terminado transformándola en mi coronación como nuevo emperador de un reino tecnológico que él ni siquiera sabía que existía. Los dioses del destino debían estar riéndose en el Olimpo,
contemplando la perfección geométrica de esta venganza que se ejecutaba sola como una máquina de precisión suiza, alimentada por la ironía pura del universo. Cuando los dioses deciden castigar la arrogancia, utilizan las propias palabras del soberbio como cuchillos para degollarlo. La metamorfosis social continuó desarrollándose como una obra de teatro cósmica dirigida por la mano invisible del destino, cada acto más dramático que el anterior, mientras los invitados reconfiguran sus alianzas con la velocidad de mercenarios, cambiando de bando en plena batalla. Los empresarios que minutos antes habían observado mi humillación con esa satisfacción sádica que despiertan las desgracias ajenas, ahora competían entre ellos por captar mi atención como cortesanos, luchando por los favores de un monarca recién coronado. Sus tarjetas de presentación volaban hacia mis manos como palomas mensajeras cargadas de ofertas millonarias, cada una más tentadora que la anterior, todas escritas en el lenguaje universal del respeto y la reverencia que solo entienden quienes han tocado las cumbres del poder verdadero. Román había comenzado a retroceder hacia las sombras del salón con movimientos mecánicos, como un autómata cuya programación original hubiera sido brutalmente corrompida por un virus letal llamado realidad. Su rostro había adquirido esa palidez cerosa que adoptan los cadáveres frescos, mientras sus ojos recorrían desesperadamente el salón, buscando algún aliado que pudiera rescatarlo de este naufragio social, pero encontrando solo miradas esquivas y sonrisas falsas que confirmaban su nueva condición de paria empresarial. Camila flotaba a mi lado como una diosa griega celebrando la victoria de su padre guerrero, su vestido de novia ondulando con cada movimiento como las velas de un barco navegando vientos favorables hacia horizontes dorados. «Papá», susurró, con una voz cargada de admiración tan pura que amenazaba con derretir mi corazón paterno. «Nunca imaginé que durante todos estos años estabas construyendo un imperio en secreto». Sus palabras destilaban ese orgullo filial que trasciende las palabras humanas, esa conexión primordial entre padre e hija que se fortalece cuando el protector revela su verdadero poder ante los depredadores que amenazaban a su cachorro. Los invitados más observadores notaron cómo mi postura había evolucionado desde la sumisión encogida hasta la magnificencia natural de quien ha recuperado su trono legítimo, mis hombros expandiéndose como alas de águila real, preparándose para dominar cielos infinitos. Javier me contemplaba con una mezcla de asombro y terror reverencial, como si hubiera descubierto que su suegro aparentemente humilde era secretamente el arquitecto de una revolución tecnológica que estaba redefiniendo industrias enteras. Su lealtad profesional hacia Román se desintegraba como azúcar bajo la lluvia, reemplazada por una admiración creciente hacia el genio oculto que había estado sentado en su mesa familiar durante años sin que él sospechara siquiera la magnitud de su grandeza. Los meseros circulaban entre los grupos de invitados llevando bandejas de champán que brillaba como oro líquido bajo las luces de cristal. Pero ahora, cada brindis que se alzaba era un homenaje silencioso a mi triunfo épico, como si todo el salón hubiera sido transformado en un templo dedicado a celebrar la resurrección del león que había dormido durante 3 años en las cavernas de la paciencia estratégica. «Señor Valdés», murmuró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, «su algoritmo representa exactamente el tipo de innovación que México necesita para competir en la economía global del siglo XXI». Sus palabras resonaron por el salón como campanas de catedral,
anunciando una nueva era, mientras otros titanes de la industria asentían con esa gravedad reverencial que adoptan los poderosos cuando reconocen la emergencia de un nuevo miembro en su círculo exclusivo. Román observaba estas conversaciones desde su exilio autoimpuesto en los márgenes del evento, su cerebro procesando lentamente la magnitud catastrófica de su error, como un general, contemplando los restos humeantes de un ejército que había sido aniquilado por su propia arrogancia y falta de inteligencia estratégica. Los fragmentos de su copa seguían brillando en el suelo como diamantes malditos, recordándole eternamente el momento exacto en que su mundo se había desmoronado bajo el peso de su propia estupidez. La orquesta había comenzado a tocar melodías cada vez más triunfales, como si los músicos hubieran sido poseídos por el espíritu épico del momento y estuvieran canalizando la banda sonora del destino mismo, celebrando la victoria de la sabiduría sobre la arrogancia. Los violines cantaban himnos de gloria, mientras los chelos rugían canciones de poder, creando una sinfonía que parecía emanar directamente del corazón palpitante del universo, contemplando uno de sus momentos más perfectos de justicia poética. Los invitados más influyentes habían formado un semicírculo perfecto alrededor de mi posición, como generales de un ejército victorioso, rindiendo homenaje a su comandante supremo después de una batalla que había redefinido el mapa geopolítico de sus ambiciones empresariales. Cada conversación que mantenía se convertía automáticamente en una oportunidad de negocios valorada en millones de dólares. Cada apretón de manos era un tratado de alianza con imperios que controlaban sectores enteros de la economía latinoamericana. Mi transformación de víctima humillada a emperador tecnológico había sido tan completa y espectacular que algunos invitados parecían sufrir vértigo emocional, incapaces de procesar la velocidad supersónica del cambio de paradigmas que acababan de presenciar. El gerente del hotel regresó acompañado del director de la cadena hotelera más importante de América Latina, ambos caminando con esa urgencia reverencial que adoptan los súbditos cuando llevan noticias trascendentales a su rey recién coronado. Don Ernesto, el título fluyó de sus labios como miel sagrada. Acabamos de recibir autorización directa de nuestras casas matrices para ofrecerle un contrato exclusivo de implementación tecnológica en nuestras 1.200 propiedades distribuidas en 18 países. Las cifras danzaron en el aire como números mágicos invocados por hechiceros financieros. 400 millones de dólares en ingresos garantizados durante los próximos 5 años, royalties perpetuos por el uso de mis algoritmos y una posición en el Consejo de Administración con autoridad para dirigir la revolución digital de toda la industria hotelera continental. Román escuchó estas cifras desde su rincón de sombras y su rostro adquirió esa expresión de horror absoluto que adoptan los hombres cuando comprenden que no solo han perdido una batalla, sino que han desatado una guerra que ha terminado con la aniquilación completa de todo lo que una vez consideraron su reino personal. Su teléfono continuaba vibrando insistentemente, cada mensaje probablemente confirmando que su carrera profesional había sido dinamitada tan completamente que no quedarían ni ruinas sobre las cuales reconstruir. Los fotógrafos profesionales del evento trabajaban con la intensidad de documentalistas, capturando un momento histórico destinado a ser estudiado en futuras escuelas de negocios como el ejemplo perfecto de cómo un genio oculto puede revertir completamente las jerarquías sociales en cuestión de minutos. Sus flashes creaban una aurora boreal artificial que bañaba el salón en luces doradas, inmortalizando cada ángulo de mi apoteosis mientras Román se desvanecía gradualmente hacia la invisibilidad total, como un fantasma condenado a vagar
eternamente por los márgenes de un reino del cual había sido expulsado para siempre. La música alcanzó un crescendo que parecía hacer vibrar los cristales de las arañas en frecuencias cósmicas, como si el propio universo estuviera celebrando este momento de justicia perfecta con una sinfonía que resonaría a través de las dimensiones del espacio y el tiempo. Mi sonrisa se había convertido en una obra de arte de satisfacción pura, irradiando esa serenidad que solo experimentan los estrategas cuando ven sus planes más ambiciosos ejecutándose con la precisión de un reloj suizo diseñado por los dioses del destino para medir los momentos más dulces de la venganza cósmica. Los imperios más sólidos se construyen en el silencio y se revelan solo cuando es imposible destruirlos. La noche había alcanzado su clímax épico, cuando el salón completo se transformó en una coronación espontánea, donde cada invitado se convertía en testigo histórico del momento en que un genio oculto reclamaba su trono legítimo en el Olimpo empresarial de América Latina. Las conversaciones giraban exclusivamente alrededor de mi revolución tecnológica, como planetas orbitando un nuevo sol cuya gravedad había reordenado completamente el sistema solar de sus ambiciones y estrategias corporativas. Román había desaparecido físicamente del salón, pero su ausencia resonaba más fuerte que su presencia, como el silencio ensordecedor que deja un tirano derrocado cuando huye en la oscuridad de su propia vergüenza y ruina profesional. Los meseros retiraban discretamente los fragmentos de cristal de su copa destruida, barriendo los últimos vestigios físicos de su reino colapsado, mientras yo firmaba contratos que redefinirían la industria hotelera durante las próximas décadas. Camila irradiaba una felicidad tan intensa que parecía capaz de alimentar centrales eléctricas enteras, su orgullo filial brillando como un faro en medio de una tormenta de admiración y respeto que inundaba cada rincón del salón dorado. Javier había evolucionado de yerno respetuoso a discípulo reverencial, contemplándome con esa admiración que reservamos para los héroes que trascienden nuestras expectativas más salvajes y redefinen nuestra comprensión de lo que es posible lograr en una sola vida humana. Los titanes industriales más poderosos del continente habían comenzado a formar una fila organizada para solicitar audiencias privadas, como embajadores de naciones extranjeras pidiendo tratados comerciales con un emperador recién ascendido al trono de un reino cuyas riquezas apenas comenzaban a vislumbrar en toda su magnificencia. Don Ernesto, sus voces destilaban esa reverencia que solo emerge cuando los verdaderamente poderosos reconocen la presencia de un genio superior. Su visión podría transformar no solo la hotelería, sino toda la infraestructura turística de Latinoamérica. Las ofertas se multiplicaban exponencialmente. Contratos gubernamentales para digitalizar aeropuertos internacionales, proyectos de Smart Cities valorados en miles de millones, inversiones en fondos de Venture Capital que buscarían replicar mi fórmula mágica en otros sectores tecnológicos emergentes. Mi algoritmo se había convertido en la piedra filosofal del siglo XXI, capaz de transformar cualquier industria que tocara en oro puro de eficiencia y rentabilidad. Los números danzaban como constelaciones matemáticas en mi mente. 3.000 empleos directos creados en los próximos 18 meses. 200.000 empleos indirectos generados por el efecto multiplicador de la innovación. Y un impacto económico estimado en $20.000 millones distribuidos across 18 países latinoamericanos. Mi pequeño estudio de casa se había convertido en la semilla de un imperio tecnológico que rivalizaría con los gigantes de Silicon Valley.
El momento culminante llegó cuando el embajador de México, ante la Organización Mundial del Turismo, se acercó con una propuesta que habría sido impensable apenas horas antes: representar oficialmente a América Latina en el próximo Congreso Mundial de Innovación Hotelera en Singapur, donde mi algoritmo sería presentado como el estándar dorado para la próxima generación de gestión hotelera inteligente. Su genio tecnológico, declaró con la solemnidad de quien pronuncia un discurso histórico, representa exactamente el tipo de innovación que necesitamos para posicionar a nuestra región como líder mundial en turismo sostenible y tecnológicamente avanzado. Sus palabras resonaron por el salón como campanas de catedral anunciando el nacimiento de una nueva era, mientras los flashes de las cámaras capturaban cada momento de esta consagración internacional. La ironía había alcanzado proporciones cósmicas. El hombre que había sido humillado públicamente por vivir de subsidios estaba siendo invitado a representar a todo un continente en el escenario mundial más prestigioso de su industria. Los dioses del destino habían orquestado una sinfonía de justicia tan perfecta que parecía compuesta por las matemáticas puras del karma universal. Mi transformación de víctima social a emperador tecnológico había sido documentada fotográficamente segundo a segundo, creando un archivo visual que se estudiaría en futuras escuelas de negocios como el ejemplo definitivo de cómo la paciencia estratégica puede generar reversiones de fortuna que trascienden la ficción más imaginativa. La orquesta interpretó su acorde final en el momento exacto en que yo estrechaba la mano del embajador, como si los músicos hubieran sido poseídos por el espíritu cósmico de la sincronía perfecta y estuvieran canalizando la banda sonora del destino, celebrando uno de sus momentos más sublimes de justicia poética. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía contener la respiración contenida de todo el universo, contemplando la consumación de una obra maestra de venganza estratégica que había tardado 3 años en ejecutarse, pero que se había revelado en menos de 30 minutos de gloria absoluta. Camila me abrazó con una intensidad que amenazaba con detener mi corazón paterno, sus lágrimas de felicidad mezclándose con las mías en un río de emoción pura que parecía conectarnos directamente con las fuerzas primordiales del amor familiar y el orgullo filial. «Papá», susurró contra mi oído, «ahora entiendo por qué siempre me decías que los leones más peligrosos son aquellos que aprenden a cazar en silencio». Sus palabras encerraban toda la sabiduría de una hija que finalmente había comprendido las lecciones más profundas que un padre puede transmitir. Que el poder verdadero se construye en las sombras, se alimenta de la paciencia infinita y se revela solo cuando es absolutamente imposible de detener o destruir. Los invitados comenzaron a dispersarse gradualmente, pero no antes de rendir un último homenaje al hombre que había redefinido completamente su comprensión del poder oculto y la venganza perfecta ejecutada con precisión quirúrgica. Cada apretón de manos era un tratado de alianza. Cada intercambio de tarjetas era un pacto de lealtad con el nuevo emperador de un reino tecnológico cuyas fronteras se expandían cada minuto hacia horizontes infinitos de posibilidades millonarias. Mi reflejo en los espejos del salón mostraba a un hombre completamente transformado. Donde antes había un profesor desempleado encogido por la humillación, ahora se erguía un titán tecnológico irradiando esa autoridad natural que solo poseen quienes han tocado las cumbres más altas del genio estratégico. La boda de mi hija se había convertido en mi coronación. Su día de princesa se había transformado en mi ascensión imperial y el momento más humillante de mi vida había mutado en el triunfo más espectacular de mi existencia. Román Varela.
había desaparecido en la noche como una sombra maldita, llevándose solo los fragmentos rotos de su arrogancia y dejando atrás una lección eterna sobre los peligros de subestimar a los leones que han aprendido el arte supremo de la caza silenciosa. El salón dorado del presidente intercontinental quedaría marcado para siempre como el Coliseo donde se libró la batalla más épica entre la arrogancia ciega y la sabiduría paciente, y donde el destino demostró una vez más que la justicia perfecta no llega cuando la esperamos, sino exactamente cuando más la necesitamos. Los últimos acordes de la orquesta se desvanecieron como ecos de una sinfonía cósmica, mientras las luces de cristal se atenuaban gradualmente, como si el propio universo estuviera bajando el telón sobre la representación más perfecta de justicia poética que había orquestado en décadas. Mi reino tecnológico acababa de nacer bajo las estrellas de Guadalajara, alimentado por 3 años de paciencia infinita y revelado en una sola noche de gloria eterna que resonaría a través de las generaciones futuras como la leyenda definitiva del genio oculto que esperó el momento exacto para mostrar sus verdaderos colmillos al mundo que se había atrevido a subestimarlo. La venganza más dulce había sido servida en una copa de cristal llamada Destino, y yo la había saboreado gota a gota hasta la última esencia de su perfección absoluta. Los emperadores más grandes son aquellos que construyen sus imperios en secreto y los revelan solo cuando es imposible conquistarlos.